Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, aprovecho este video muy breve para dar mi opinión sobre la película La Odisea de Christopher Nolan. Como yo siendo un helenista, alguien que le importa mucho la cultura de la literatura griega, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el ciclo de la guerra de Troya, que empieza realmente con lo que fue las tragedias de Edipo, describe muy bien Sófocles, y lo que fue la guerra de los siete contra Tebas, pasa por lo que viene antes de la Ilíada y lo que escribe la Ilíada, después la Odisea, y lo que recoge muchos siglos después Virgilio en la Eneida. En fin, esta es una tradición poética realmente monumental sobre la que, en mi opinión, está fundado Occidente, ¿no? A nivel de la cultura y de los valores fundamentales del Occidente, el Occidente mediterráneo y este greco-latino. Entonces, ¿qué sucede? Que esta película, bueno, eh, generó llamó muchísima la atención, generó muchísimo interés. Primero porque la dirige Christopher Nolan, que es un cineasta realmente consagrado en el cine contemporáneo desde los años 90. Está haciendo cine de muy alta calidad y con una característica, una rúbrica muy notable, ¿no? Que es un cine eh, bastante basado en el impacto audiovisual, muy inmersivo, que siempre tiene un personaje que está solo luchando contra el destino, en cierto modo. Hay muchas aliteraciones y muchas alegorías al texto específico de la Odisea en el cine, todo el cine de Christopher Nolan, desde sus películas independientes como Following, pasando por las de Batman, The Prestige, hasta las de ciencia ficción como Inception, Interstellar. Incluso las películas históricas como Dunkerque tienen aliteraciones y continuidades de los temas de la Odisea, aunque no tengan el aspecto esotérico ni místico, sino que se mantienen en un ángulo secular que pone al hombre al centro de la experiencia, ¿no? Por eso yo decía que Christopher Nolan siempre ha hecho películas de cine negro, a pesar de que él juegue con diferentes historias que no pertenecen al cine negro. El cine negro es, dicho así muy ampliamente, el género de policías o de héroes sórdidos que son antihéroes y que tienen muchos defectos y resuelven crímenes, como era sobre todo en los años 30, en los años 40, que este género apareció, ¿no?, en el cine. Entonces, ¿qué pasa? Que la Odisea, en cierto modo, a mí me parece, cuando él decide adaptarla, hace como que las paces con sus motivaciones iniciales, porque él empieza como un clasicista y homenajea continuamente, establece alegorías con el texto de la Odisea, motivo de su clasicismo. Entonces es interesante porque es como que si él cerrara un círculo. Entonces uno no sabe, bueno, qué va a pasar con él a partir de ahora, o si se va a retirar incluso, porque ya está explotando lo que fundó su carrera. Y por el otro lado está cómo se inserta esta visión con la tradición homérica y grecolatina, que ya ha tratado este tema muchas veces a lo largo de todas las artes y desde diferentes maneras, ¿no? De maneras clásicas enteramente, entiéndase por esto, formas, simplemente formas distintas de contar la misma historia con los mismos elementos o de maneras vanguardistas, cambiando cambiando las formas, las figuras, los personajes, los conflictos del texto de la Odisea y dándoles una reinterpretación, una resignificación de acuerdo a otros símbolos. Por ejemplo, el escritor James Joyce intentó hacerlo en su célebre novela Ulises, en el escenario de Dublín. Los hermanos Coen intentaron hacerlo en una película que se llama Oh Brother, Where Art Thou, en Estados Unidos. Esto es una recurrente, ¿no? Con la idea hay como que no voy a decir un cliché, pero sí como que un tema en la cultura popular de que cada vez que se habla de un periplo, de un viaje exhaustivo y que pone a prueba al viajero, se habla de una odisea, porque es inseparable la noción cultural que se tiene del texto, a pesar de que la mayoría de la gente no lo lee, lo cual no está bien. eh, es inseparable el significante del viaje, ¿no? Cuando se habla del viaje del héroe, como propuso el antropólogo Joseph Campbell, es como si él estuviera construyendo un recetario
metodológico, positivista de lo que es la Odisea, descomponiendo la Odisea como una estructura que explica en cierto modo nuestras ideas sobre el heroísmo. Entonces, bueno, el texto de la Odisea ha sido interpretado de mil maneras siempre y tiene unas figuras sumamente eh, discernibles y obvias, ¿no? Odiseo queda separado del resto del ejército de Agamenón Atrida al final de la guerra de Troya, y él va recordando a lo largo de los cantos del poema todas las adversidades que enfrentó en su viaje, empezando por la pérdida de sus hombres, eh, motivo de la propia guerra, ¿no? Cómo se separa de mucha gente, entre ellos uno del que no habla nadie, que es la Diomedes Tidida, que cuando se estudian las tragedias griegas y se leen los textos y las diferentes interpretaciones, se ve que era muy cercano a Odiseo, eran aliados. Odiseo es rey de Ítaca, Diomedes era rey de Argos y Agamenón era rey de Micenas. Todos esos guerreros tienen destinos fatales, porque Agamenón es asesinado por su esposa Clitemnestra, que se va con su hermano Egisto. Y esto es el foco de las tragedias de Electra, que aparecen en Sófocles. Pero Odiseo decide partir por su propia cuenta, entonces al hacer eso atraviesa una serie de pruebas, que es lo que son pruebas, en mi punto de vista, iniciáticas, son pruebas místicas, donde va paulatinamente perdiendo a sus hombres, a los que quedan sus huestes, con su capitán Euríloco y a los otros guerreros que eran parte de Ítaca. Y mientras esto sucede, Penélope, su esposa, la reina, está esperándolo, y Telémaco, el joven, el hijo, tiene la misión de, en cierto modo, descubrir si Odiseo estaba vivo, también llamado Ulises, Odiseo, ¿no? Y aparte de su propio periplo, como su maduración, buscando a Menelao y a Helena en Esparta, después de la guerra, por supuesto. También hay la expectativa de que Telémaco pueda suceder a Odiseo. Telémaco en el poema tiene 15 años. En la película de Christopher Nolan es Tom Holland, tiene la edad mía, tiene 30. Pero da la idea, es bastante creíble en cierto modo. Y el personaje de Odiseo, interpretado por Matt Damon, es sumamente físico y también tiene ese tema de la aflicción patente en el rostro, en las expresiones. Es una actuación que pone a prueba cómo reconcilias un personaje absolutamente clásico que está sujeto a interpretaciones propias de la tragedia antigua ateniense, que tiene que ver con la declamación, con la retórica. ¿Cómo concilias eso con el método actoral moderno de Hollywood, que no es así, que no hace uso de la oratoria ni de la efusividad como los poetas, como los bardos, sino que más bien consiste en la introspección, en el hecho de que el actor resuma sus emociones, sus conflictos en sus expresiones faciales, y eso creo que lo ha logrado de una manera muy, muy impresionante. Sobre todo en algunas escenas claves, como la escena de la catábasis, el encuentro con los muertos en el Hades, que está eh, muy bien reproducida por Nolan, pero incompleta porque faltaba la sombra de Aquiles, por supuesto. Y también en la escena de cuando pasan por Escila y Caribdis, por los dos monstruos del estrecho de Mesina, antes de llegar a Ítaca, la escena de la sirena es una escena simplemente sublime, ¿no? Entonces, está el tema también de cómo Nolan se ajusta a los cánones, a los códigos actuales, sobre todo de un elenco multirracial que refleje el estado del arte, el espíritu de la época actual, donde las sociedades son cosmopolitas y son multiétnicas. Ninguna sociedad es racialmente homogénea en ninguna parte, solamente creo que en Asia y en África, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que generó mucha polémica. A mí me parece que un texto tan antiguo, de un poeta que ni siquiera sabemos si existió, porque lo que conservamos de él es la memoria, la referencia y sobre todo la continuidad de los atenienses y a su vez de los romanos en su interpretación continua de este texto. Y ya en la Edad Media, gente como bueno, los poetas medievales
que continuaron la tratadística de Troya, y más adelante en el barroco Shakespeare también con Troilo y Crécida. Y ellos a su vez recordando construyen. La memoria es un proceso dual, no solo apelar a fuentes originales, sino también construir interpretaciones que prácticamente las crean de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo realmente no veo la polémica con esto, porque no se trata de una obra histórica, sino que es una obra que está sujeta a interpelación permanente. Hay como que un sujeto universal que es el lector, pero también el que participa de la cultura, que está tratando de comprenderla, de deconstruirla, de criticarla también. Eh, y esto es un proceso que ya se ha universalizado mucho más que cualquier cosa. De hecho, me parece que la versión de Nolan, más allá de este aspecto del elenco multiétnico, es bastante purista. Y si uno ve las óperas que se han hecho sobre el retorno de Ulises, como la de Monteverdi, el retorno de Ulises in Patria, vas a ver no solo elencos multiétnicos, sino elencos completamente anárquicos, vas a ver vestuarios modernos, vas a ver un montón de cosas que no tienen nada que ver con la época micénica del siglo VIII a.C., que es la época en que se sitúa presumiblemente el contenido de la Odisea. Yo más bien pienso que resulta que Nolan, al incorporar elementos, por ejemplo, a Palas Atenea, al tratar de enmarcar en un entorno coherente el problema, por ejemplo, de Sila y Caribdis, lo que significa, de la catábasis, y recrear con mucho realismo el encuentro de sí con Circe y con Polifemo, a pesar de que Polifemo no habla, no habla tanto como habla en la Odisea y en las otras tragedias como las de Eurípides, que Polifemo habla muchísimo y habla con Odiseo. eh, Eso no se vuelve como un dialogante en el sentido filosófico de Platón, ¿no? No está presente aquí. Nolan sigue siendo bastante realista y bastante basado en la inmersión y la experiencia, y como que en botar al espectador de cosas, de sobrecargarlo de ciertos efectismos, pero bueno, funciona. Es como un videojuego, pero el videojuego también puede ser inmersivo conforme a sus propios criterios, ¿no? No tiene sutilezas distintas a la literaria, pero las tiene. Y ¿qué sucede? Más bien me parece una interpretación muy convencional, y quedé muy asombrado porque cuando Odiseo regresa a Ítaca y se produce todo el preámbulo antes de la matanza de los pretendientes, que está muy bien recreado en el metraje, en la película, todo lo que tiene que ver con, bueno, el encuentro con Arcos, con el perro, eso es un momento maravilloso, hermosísimo en el texto, y aquí estuvo más bien un poco breve, pensé que iba a ser más emotivo, como el de la sirena, pero todo lo demás, el tema de la violación, la profanación de lo sagrado del templo de Palas Atenea en Troya y después allí mismo en Ítaca, y ya cuando se revela su identidad dentro de su propio palacio, de su propia casa, y se da la matanza de los pretendientes, es un momento, allí siento que Nolan captura algo que uno siente cuando lo lee, que es el sentido de justicia, porque todo se construye como una cronología de coherencias tan, tan perfectamente hilvanadas, como si fuera un hilo, que como el propio peplo que teje Penélope, ¿no? Esperando a Odiseo, que es algo tan satisfactorio ver cuando se produce, y cuando Ulises empieza a matar a los pretendientes de Penélope, que se comían su comida y que despreciaban su hogar y que no combatieron en la guerra, sino que eran unos chulos. Eso, cuando uno lo lee, uno se llena de emoción. Eh, es como que si, no sé, es como que si fuera un código metafísico, en cierto modo, lo que encierra Homero allí, de la noción de justicia. Y tuve la misma impresión cuando lo vi. Cuando lo vi en el cine, la misma escena fue igual de emocionante. Y creo que esto por sí solo coloca a Nolan a un nivel de una seriedad artística, de una seriedad que está muy por encima de lo que yo le he visto. Porque los temas, por ejemplo, de Batman y de las otras películas, incluyendo Oppenheimer,
Además, están en un nivel mucho más popular. Entonces eso es lo que me parece. En general, creo que ha sido una experiencia maravillosa y profundamente evocativa de un posible clasicismo que resurge, que resurge en las artes y que apunta hacia una universalidad que no se veía, que se trataba más bien con discreción, hasta con vergüenza, por ciertos criterios de la posguerra, sobre todo inspirados en la teoría crítica marxista y en interpretaciones lacanianas y estructuralistas de la cultura, que pensaban que solo se podía eh, limitar todo a una crítica permanente. Pareciera que eso se está desfasando. Y bueno, eso en lo personal yo lo celebro.